¿por qué hay líderes que pueden gestionar un negocio de peluquería más rentable que otro, no siendo peluquero? Porque sí que saben ser grandes líderes de un negocio. Claro. Y el liderazgo tiene que ver más con la gestión de las personas que con que seas muy bueno técnicamente hablando. Claro. Bueno, es que esta intervención, Pablo, es magistral porque abre, digamos, un debate muy amplio sobre distintos aspectos, ¿no? A mí me gustaría destacar varios de ellos. El primero, ¿no?, que tiene que ver con esa visión que estabas poniendo encima de la mesa de por qué hay la mentalidad de algunas personas puede suponer un freno para la organización. Claro, al final piensa que todas las personas tenemos un mundo interior formado por nuestros propios sueños, deseos, expectativas, valores, y el sacar el máximo rendimiento de un equipo de trabajo parte siempre de acceder, de conocer cuáles son esas expectativas, esos valores, para trascender del yo al nosotros. Al final, el máximo impacto y el máximo de rendimiento que se saca de un equipo de trabajo es cuando somos capaces de pasar a la primera persona del plural. De tal manera que podemos acompasar, podemos compaginar, encontrar un punto de acuerdo, un punto intermedio entre las expectativas del que tiene el rol de propietario, gerente, director, responsable, y todos los miembros del equipo, a corto, medio y largo plazo, porque todos tenemos nuestros sueños. Es muy común, ya no simplemente en el ejemplo de peluquería, pero cualquier pequeña organización que nace del impulso de un fundador, de un emprendedor, que inicialmente trabaja individualmente y luego se rodea de un equipo, está esa transición a cómo comparto ese poder que tengo como fundador, como creador, al resto de miembros del equipo. Cómo permito que los sueños, las expectativas que tienen esas personas, fíjate lo que voy a decir, Pablo, que eran individuales de ellos, se convierten en expectativas y sueños del equipo. Porque al final, si esta persona, cualquiera de ellos, es un miembro del equipo y tiene una expectativa legítima, pues es una expectativa, lo queramos o no lo queramos, visible u oculta, es una expectativa del equipo. Y en la medida en que no le demos cauce a esa expectativa, una parte del equipo va a estar frustrada. Entonces, la manera de potenciar al máximo las capacidades y el impacto del equipo es tener en cuenta todo ese mundo interior. Y todas las habilidades y herramientas que podemos ofrecer a nuestros líderes, a nuestros responsables de salones de peluquería, parten de herramientas sencillas que permitan poner en juego, conocer ese mundo interior de las personas que interactúan. Conociendo eso, que algunos estudios definen que frente a las acciones visibles exteriores de la conducta de las personas, el mundo interior es un 93%. Y la conducta exterior visible, nuestros comportamientos, nuestras formas, si hablamos más alto o más bajo, si nos expresamos de un modo u otro, si actuamos de un modo u otro, eso no es más que el 7%. Eso es el modelo iceberg, ¿no? El famoso iceberg, ¿no?, que decimos en español, iceberg en inglés, de la identidad, eso es. Todo el mundo interior que llevamos con nosotros está presente en el equipo, solo que a primera vista no es fácil de ver. Entonces, queremos poner en juego herramientas de esa caja de herramientas que llamamos inteligencia emocional, para que los líderes y los miembros de nuestros equipos de trabajo pues saquen su máximo potencial, primero conociéndose a sí mismos y luego conociendo a las personas con las que trabajan. Esto que acabas de decir es súper interesante, porque tiene que ver mucho con los contenidos de Brian Tracy, que realmente el otro día estaba viendo justamente exactamente dos conceptos de lo que acabas de hablar. Que es uno, que normalmente la persona a lo largo de su carrera, la persona promedio a lo largo de su carrera, no acaba utilizando más que el 10% de su potencial, que tiene que ver con el mundo interior que tiene y lo que saca al mundo exterior, ¿no? O sea, quiero decir, al final, esa frase que dice que
tu mundo exterior forma parte de lo que tu mundo interior es. Entonces por eso te dicen, oye, cambies lo que cambies externamente, al final es una fachada, pero realmente al final tu vida exterior es lo que tú eres con tu mundo interior. O sea, hay una frase muy buena que el otro día leí decir a otra persona, que no me acuerdo quién es, que decía, ostras, me quedé con una frase de una película de Piratas del Caribe que decía, el problema no es el problema eres tú. O sea, quiero decir, da igual lo que hay adelante, que al final la forma de afrontarlo es tuya, la forma de canalizarlo es tuya y la forma de resolverlo al final acaba siendo tuya, ¿no? Y justamente esto hay algo muy tangible en lo que medirlo y es también que hay gente que dice, bueno, ¿por qué alguien cobra 25.000 euros, 250.000 euros o 2,5 millones de euros? ¿No? Y dices, ostras, el que cobra 250.000 euros versus 25.000, dices, este tío tiene que ser un hacha. La gente dice, qué tío más inteligente, qué tío más capaz. Y se ha estudiado en todo el proceso de años que una persona que gana 10 veces más en vez de 25.000, 250.000, en todos los casos que se ha estudiado, solamente el IQ, o sea, el nivel de inteligencia, solamente es 2 veces mayor. Y tú no cobras por nivel de inteligencia. Realmente cobras por, al final, capacidad y actitud realmente de resolver las situaciones, ¿no? Y la diferencia clara que hay en personas que cobran 100 veces más tampoco es 100 veces más inteligente, sino que han utilizado su máximo potencial desarrollando el concepto que has dicho, que es la inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional, al final yo la resumo en cómo al final acabas reaccionando a las situaciones, qué actitud le pones y cómo aprendes de las situaciones que te vienen por delante. Y al final el liderazgo no deja de ser una constante prueba de cómo reaccionas constantemente, además sin descanso. O sea, el liderazgo es, sin ningún tipo de descanso, tú vas a sufrir cada día tener que acostumbrarte a tener la mejor reacción para todos los problemas que surgen o todas las situaciones a resolver que surgen en tu equipo, en los clientes, en los proveedores, en la interacción al fin y al cabo. Eso es. Entonces, claro, la mayor complejidad que existe para el manejo del liderazgo es tu propia personalidad, las reacciones de todo lo que tienes que gestionar. Entonces, por eso, por ejemplo, en la metodología que nos metimos hace unos meses, ¿te acuerdas? De Scaling Up, lo simplificaban en la mayor complejidad que existe para la escala de una empresa y para el desarrollo del liderazgo es el número de personas trabajando, ya que el liderazgo se mide por el tamaño y la complejidad que tiene cada una de las personas y el nivel de interacción que hay entre ellas. Sí. Yo he reflexionado mucho, esa metáfora me pareció brillante, yo he reflexionado mucho sobre esa metáfora porque incluso quería hacerle una nota al autor de Scaling Up porque creo que ha infravalorado la complejidad, la ha infravalorado, porque consideraba solamente, es decir, la metáfora para que lo entiendan las personas que nos están escuchando. Si nosotros aquí estamos estableciendo un diálogo, Pablo, entre tú y yo, pues aquí estamos hablando de, digamos, 2 posibilidades en cuanto a iniciar la conversación, ¿no? Es decir, hay 2 posibilidades de lanzar un mensaje, o que lo lance yo o que lo lances tú. Digamos que hay una complejidad, 2, por decirlo, ¿no? Claro, 2 se corresponde con las personas que hay en la sala, ¿no? Bien. El tema está que cuando tenemos una tercera persona, esa complejidad no se suma, sino que se multiplica. ¿Por qué se multiplica esa complejidad? Pues porque cuando hay una tercera persona en la sala, puede iniciar un diálogo bilateral con cualquiera de nosotros 2. Y por tanto, ya no estamos hablando de 3, sino estamos hablando de 2 al cubo. O sea, ya estamos hablando de 8 posibilidades, ¿no? Y esto se propaga así, ¿no? Es exponencial, no es sumativo. Es exponencial, exactamente. Pero además se infravalora porque, como te digo, en el ejemplo en 3 solamente estamos hablando de comunicación bidireccional. Porque aquí, digamos, el único subconjunto posible de 3 es que haya una conversación, digamos, entre 2. Pero cuando el número crece, además de la conversación bidireccional, puedes agregar todos los subconjuntos que quieras. Claro. Es decir, laterales, diagonales. Para que no se líen las personas que nos están escuchando. Bueno, para que no se líen, yo propongo que Álvaro ponga en la imagen que sale para que se vean las interacciones mientras estamos hablando. Eso también. Es. Pues
esa complejidad se eleva, digamos, al infinito, ¿no? Y depende del número de personas que están involucradas en una organización. De hecho, es otro tema que es recurrente en la literatura sobre el management, sobre la dirección de empresas, es, digamos, el tamaño óptimo y la dimensión óptima de las organizaciones. Conforme las organizaciones crecen, se aumenta terriblemente la complejidad de las mismas debido a la interacción entre distintas personas, ¿no? Por tanto, podemos concluir que hay probablemente un tamaño óptimo de las organizaciones y que cuando se hacen muy grandes, realmente son inmanejables, a no ser que decidamos el tener pues pequeños departamentos, núcleos, unidades más pequeñas. Nosotros tenemos la fortuna, que esto es algo que tenemos que compartir con la audiencia, porque muchas veces nos quejamos y decimos, claro, hablamos de empresas, salones de peluquería, empresas pequeñas. Tú has puesto, Pablo, encima de la mesa muchas veces estadísticas al respecto del tamaño promedio que tienen estos negocios en España. Hay muchísimos que son unipersonales, muchos pues solamente tienen 2, 3, 4 colaboradores. Y claro, esto en cierto sentido es un obstáculo, es un detrimento. Lógicamente eso infiere ciertas dificultades, ¿no? Es un sector atomizado. Eso es. Nuestros managers, nuestros responsables de salón de peluquería, propietarios, pues tienen ciertas dificultades por escasez de recursos. La buena noticia para ellos es que, por suerte, todo no es malo en la vida. En este caso, el tamaño de su organización es mucho más adecuado para encontrar, eso es, una escala manejable. Es decir, el mensaje que tenemos que dar a todas las personas que nos escuchan es: tienen la oportunidad de manera nativa, es decir, de manera estructural, por cómo es su empresa, de sacar el máximo partido, porque siempre va a ser posible manejar las relaciones entre las personas que son miembros del equipo, incluso para aquellos salones que nos estén escuchando que tengan un tamaño mayor, porque no hay ninguna empresa que tenga un tamaño tal que llegue a la categoría de inmanejable, porque incluso aquellas empresas de peluquería, no sé si nos están escuchando, que son grandes salones internacionales, que tienen cientos de salones en distintos países, pero no los manejan como un todo. Claro. Siempre los van a manejar como núcleos, unidades. De 5 o 6 personas, 7 personas, y pueden también tener un líder de diferentes negocios, ¿no? Eso es. Que es como están estructuradas al final. Eso es. Es decir, al final tienes un manager dentro de un salón de peluquería y luego tienes un supermanager o un líder de esos líderes de cada salón, pues pilotando varios salones, ¿no? Una estructura que al final es una estructura jerárquica clásica de ventas o clásica comercial, que es al final, oye, yo controlo un grupo, el de arriba controla otro grupo y el de arriba, y entonces vas teniendo cada vez menos personas, pero que realmente pues las ves mejor, ¿no?